Muy buenas noches, nuevamente con ustedes, Iglesia Cristiana La Verdad, de la ciudad de Cartago en Costa Rica. Un día más de culto de fin de semana, hoy viernes 28 de agosto del año 2026. Soy el pastor Daniel Guzmán, que comparte la palabra del Señor con todos ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de exponer tu palabra, de predicarla. Oro a ti, Señor, para que nos abras el corazón, la mente, que nos llenes del Espíritu Santo, que nos des sabiduría y que tengamos una actitud dispuesta para escuchar tu palabra, para aprender de ella y para obedecerla. Señor, oro a ti que si hay alguien que aún no conoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, que hoy sea el día que tu Santo Espíritu lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, de que únicamente en Cristo hay salvación, de que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oramos, Señor, sabiendo que tu deseo es que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. En el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Estamos en Génesis capítulo 26. Hoy vamos a hablar de Isaac. La semana pasada hablamos de Abraham. Hoy vamos a hablar de Isaac. Génesis capítulo 26, versículos 26 al 29, dice así la palabra del Señor. Leo para ustedes. Génesis 26, del 26 al 29. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Génesis capítulo 26. Esta es la palabra que hoy vamos a compartir. En Génesis capítulo 41, versículo 38, voy a pasar unas páginas por acá, podemos leer acerca de José estas palabras. Voy a leer desde el 37, Génesis 41, 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Hablábamos hace unos días acerca del emperador espiritual, la autoridad espiritual, aquel gobernante, aquella persona que tiene autoridad espiritual y que las demás personas identifican y reconocen como Dios está con ellos. Josué es otro caso que se menciona en la Biblia, que dice que Jehová estaba con Josué y que el pueblo de Israel, cuando hubo el traslado de mando de de Moisés hacia Josué, el pueblo de Israel dijo: como estuvimos con Moisés, estaremos contigo, siempre que Dios esté contigo. O sea, que hubiera evidencia de que Dios estaba con él. Entonces, aquí vemos algo en común entre José e Isaac, y es que había una evidencia para los demás, algo particular, de que Dios estaba con ellos. Apúntese al margen, ahí en sus apuntes, en su cuaderno. Las personas que me rodean notarán algo diferente en mí. Es decir, que soy hijo de Dios, que me conduzco como cristiano,
que lo que digo de la fe en Cristo concuerda con mi estilo de vida. Cierre su paréntesis, deje su nota, déjeselo ahí anotado. Y reflexione sobre eso. 4 en punto. La cosa es que personas ajenas, tanto con José, con Isaac y con Josué, notaban algo particular en ellos, y era que tenían el respaldo de Dios. El capítulo 26 de Génesis tiene varias particularidades. Una de ellas es que se menciona la palabra pozo, o pozo de agua, varias veces, 7 ocasiones. En 7 ocasiones se habla acerca de pozos de agua. Y tenemos que prestarle atención a este detalle. 7, el número de Dios, el número perfecto. Para los que les gusta el tema de la numerología bíblica. Pero también porque el agua siempre ha sido símbolo de vida. El agua es símbolo, es tipo de la palabra de Dios. Y en particular en uno de ellos se habla de que era un pozo de aguas vivas. Y aguas vivas quiere decir agua que estaba corriendo, un agua de mejor calidad que la del agua de un pozo en que el agua está estancada, que no circula. Me trae a la mente el encuentro del Señor Jesús con la samaritana que habla de un pozo de aguas vivas. La cosa es que en este capítulo 26 vemos cómo la palabra pozo, tipo de vida, se menciona varias veces. Y vemos cómo las personas identifican a Isaac como alguien en el cual Dios lo respalda. Jehová está, dice, contigo. Nos tiene que poner a pensar esto. Dios está conmigo, Dios está con usted. Tenemos esa certeza, esa seguridad de que Dios está conmigo. Ahora, ¿cómo es que Isaac, de que por cierto se habla poco en la Biblia? Si ustedes prestan atención, se habla bastante de Noé, bastante de Abraham, también en el Nuevo Testamento. Se habla bastante de Jacob, se habla mucho de José. Casi el 25% del libro de Génesis es José. Pero de Isaac son 2-3 capítulos, como 3 capítulos que se habla. Es decir, menos del 10% del Génesis se habla de Isaac. ¿Por qué? Porque siendo el hijo de la promesa, la Biblia habla poco de él. ¿Por qué si José no era el hijo de la promesa, se habla tanto de él? ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia con mucho de José? ¿Qué nos quiere enseñar la Biblia con poco de Isaac? Obviamente, puesto que la palabra de Dios es inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo, hay un propósito profundo en la razón de por qué tanto de Isaac, tanto de José, tanto de Abraham, etc. Y aquí vemos algo en particular y recordemos un poco, repasemos quién fue Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa. Dios le hace la promesa a Abraham en Génesis capítulo 12 de que va a tener un hijo y que va a tener una descendencia grande, y que no solo eso, perdón, es Génesis 15, en Génesis 12 Dios llama a Abraham, y en Génesis 15, vamos a ver, voy a pasar aquí la página, dice, en Génesis capítulo 15, Dios le dice, mira que no, pero más adelante, en Génesis capítulo 15, versículo 4, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia.
Bueno, pues resulta que Isaac es la promesa cumplida de esta conversación que Dios ha tenido con Abraham. Entonces, si es el hijo de la promesa, ¿por qué se habla poco? Si es el hijo de la promesa, ¿qué nos enseña Isaac? Pues Isaac podemos encontrar que Isaac era una persona, también vamos a recordar este evento, que vivió de primera mano, en primer lugar, en primera fila, diríamos acá, la fe de su papá, de Abraham. ¿Cómo la vivió? Y tratemos de imaginar esto. Un día Abraham le dice a Isaac, levántese temprano, de madrugada. Isaac ya es un muchacho de 15 años por ahí, es un adolescente, no es un niño. Y Abraham le dice, vamos, porque vamos a ir a hacer un sacrificio. Isaac tiene que cargar la leña, él mismo. Isaac en el camino le dice a su papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Se fueron sin el cordero, lo esencial para el sacrificio. La respuesta de Abraham es, Dios se proveerá, o sea, Dios se encargará de eso. Una enseñanza. Acuérdese que Dios se encarga. Siguen caminando bastante lejos, llegan al lugar del sacrificio, ¿verdad? Y cuando acomodan la leña y a quien atan es a Isaac. Y yo siempre me he puesto a pensar en eso. La Biblia no entra en detalles, no describe ese momento, no describe los pensamientos de Isaac. Pero imagínese usted qué podrá pensar un hijo cuando ve que su propio papá lo está atando para hacer un sacrificio a Dios. Hay enseñanzas para la fe de Abraham, hay enseñanzas para nosotros, pero de momento pongámonos en el lugar de Isaac. Isaac está atado, su papá lo va a sacrificar y en el último instante Dios detiene a Abraham y le confirma su fe. Y ahí es donde vuelven a ver y allá hay el cordero del cual Dios iba a proveer. Eso no se le olvidó jamás a Isaac. La Biblia no le dice, pero yo estoy seguro a cualquiera, hoy diríamos que con términos psicológicos, que Isaac quedó traumatizado, para nada traumatizado. Isaac comprendió la fe de Abraham. E Isaac comprendió que la fe de su padre tenía que ser su fe. Por eso es que aquí vemos cómo Dios acompaña a Isaac en todo momento, aún en tiempos de hambre, que aquí lo dice en el capítulo 26, que hubo hambre en la tierra. Dice 26.1, después hubo hambre en la tierra, y además del hambre que hubo en época de Abraham. Y se le aparece el Señor a Isaac y le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Eso está en el versículo 2. Y saben que me llama la atención, si seguimos leyendo ahí, y no quiero leer versículo por versículo porque se hace muy extenso, vemos la obediencia de Isaac. Isaac se queda ahí, tiene un desliz cuando hace pasar a su esposa como si fuera su hermana. Nos demuestra que nadie es perfecto. La Biblia pone en evidencia que la única persona que ha puesto sus pies sobre esta tierra que no tiene pecado se llama Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret. Los demás todos hemos pecado. Isaac no es la excepción, por supuesto. Bueno, tiene un desliz ahí que no vamos a entrar en ese detalle porque lo que nos interesa es ver cómo Dios respalda a Isaac, esa fe que tuvo Isaac. ¿Cómo sabemos que la respalda? Bueno, primero porque hay un testimonio de 3 personas aquí, de Abimelech, Ahuzat y Ficol, que dicen, usted tiene algo, tiene el respaldo de Dios. Pregúntese si las personas
que lo conocen a usted o que me conocen a mí, saben que somos cristianos. Me quedo en silencio un ratito. Saben las personas que nos rodean en la familia, en el trabajo, en el vecindario, que nosotros somos cristianos. O no se nos nota. Olemos a cristiano o no olemos a cristiano. Me pregunto. Otras personas podrán decir, mira, con solo verlo es cristiano. Pues esto es lo que pasaba con Isaac. Veían el respaldo de Dios en la vida de Isaac. Y por eso llegan ahí a él. Y vemos cómo también el respaldo de Dios se ve en todos estos pozos 7 que construye Isaac. Con algunos tiene problemas y se pelea con unos pastores y todo eso, pero no es el punto. El punto es que Dios estaba con Isaac. Definitivamente nosotros tenemos que meditar si el resto de personas sabe que nosotros somos cristianos. ¿Qué debemos hacer nosotros o cómo deberíamos actuar? ¿Cuál debería ser nuestra forma de acercarnos a una comunión con Dios? Vemos por ahí cómo Isaac hizo un altar, cómo Dios le ratifica y confirma la promesa hecha a su papá, a Abraham. Dice el versículo 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, aquel que llevó a Isaac al sacrificio. No temas, porque yo estoy contigo. Interesante. Dios está conmigo. Dios me lo dice, yo lo creo y otros ven esa evidencia en mi vida. Pregunta, otra vez, ¿los demás ven esa evidencia en su vida? ¿O en la mía? No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. ¿Cuál fue la respuesta de Isaac? Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Dios respalda y le ratifica la promesa a Abraham, a Isaac. Y nosotros tenemos que aprender de eso, de confirmar el pacto, la palabra de Dios en nuestras vidas. Usted o yo podemos decir que leemos la Biblia, podemos decir que estudiamos la Biblia, podemos llenarnos la boca de conocer mucho de la Biblia. Aquí tengo la mía. Pero, ¿qué tanto hay de la Biblia en mi vida? Puedo saber mucho o poco, pero tal vez no haya nada en mi corazón de la palabra de Dios. Isaac no necesitaba mucho. Isaac nada más vio la fe de su padre Abraham. Isaac tuvo también la misma fe porque Isaac supo que Dios estaba con él. Por eso es que hace un altar. El altar es tipo lugar de adoración. Perdón, se me cayó el teclado. Lugar de adoración, lugar de culto, lugar de comunión con Dios. ¿Va usted al culto? Está enfermo, tal vez no puede ir. Vive muy lejos, tal vez no puede ir. No sé, trabaja el día de culto y no puede ir. Pero si no es ni por trabajo, ni por distancia, ni por salud, ¿por qué no va al culto? Isaac respondió dando culto al Señor cuando Dios le habló de su palabra, su promesa.
Ahora, nosotros que tenemos, como dice la carta de los hebreos, mejores promesas en Cristo. ¿Por qué no damos culto al Señor? ¿Por qué tenemos menosprecio al culto? ¿Por qué tomamos el culto a la ligera? ¿Por qué no vamos al culto? ¿Por qué no damos culto? Yo estoy contigo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Señor, yo sé que estás conmigo. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Después de eso es que vienen los otros y reconocen, sí, Dios está con usted. Lo vemos, lo reconocemos. Hay algo en usted que me hace ratificar, confirmar que Dios está con usted. Usted tiene el respaldo del trono celestial. Usted es un emperador, un gobernante, una autoridad espiritual, así como lo fue José. Eso es lo que ve la gente. Ahora, ¿por qué es importante este concepto de autoridad espiritual? ¿Por qué de emperador espiritual? ¿Por qué es importante? Porque usted tiene autoridad en el nombre de Jesús el Cristo. Usted es hijo de Dios. 2 Corintios 5:17, usted es nueva criatura. Gálatas 2:20, Dios está con usted todos los días. Juan 1:12, usted es hijo de Dios. Le estoy dando el respaldo bíblico a esas tres expresiones. Usted tiene acceso a la oración y a tener respuestas a su oración cuando se hacen conforme al propósito y la voluntad de Dios. Todo eso era Isaac. Isaac no necesitó pasar por grandes conflictos, grandes pruebas para afirmar y consolidar su fe. Otros sí, tuvieron un proceso más extenso, necesitaron afirmar su carácter, necesitaron afirmar su espiritualidad, necesitaron fortalecerse en fe, necesitaron depender más en oración que otros. Daniel oraba 3 veces al día, Isaac no sé si oraba 3 veces al día, pero era un hombre que podía escuchar la voz de Dios. Hoy hablaba con unos hermanos en una reunión y hablábamos acerca del tema de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo sabe usted que está escuchando la voz de Dios? Porque está oyendo voces así. Porque le apareció en la pared de una escritura. O porque usted conoce la palabra de Dios y puede ir afinando su oído. Y hacíamos esta ilustración hoy en la mañana. Vamos a Elías. Elías fue un profeta de Israel muy interesante. Un ser humano, un hombre con las mismas debilidades, dice el Nuevo Testamento, que nosotros, que cualquier otro ser humano. Pero Elías en un momento dado tiene una enorme victoria espiritual contra los profetas de idolatría, de demonios. Después cae en depresión. Después de ver toda esa manifestación de Dios, que incluso cae fuego del cielo y consume la ofrenda. Ahí lo leen ustedes, les queda de tarea. Pero después Elías tiene miedo por su vida. Dios lo protege, lo lleva a descansar, lo alimenta. Y después Dios lo lleva a una cueva y Dios se manifiesta con truenos, con relámpagos, con terremotos. Y dice la Biblia que en ninguno de esos estaba Dios. Y después se escucha un silbo apacible. Un silbo, una delicada, un silbido delicado. Y es ahí donde Elías se oculta porque ve que ahí está la presencia de Dios. Y yo creo que Dios trata con nosotros así. Te habla primero por cosas obvias que están aquí en la palabra de Dios. Decíamos este ejemplo. La Biblia dice no robarás. No hay excusa, no hay duda. Dice no robar, no se roba. Punto. Eso no se discute. En el tanto y el cuanto nosotros vamos obedeciendo a la palabra de Dios,
Y afinando nuestro oído, Dios nos va permitiendo cada vez escuchar mejor y más ese ruido, ese silbido apacible. Afinamos nuestro oído, ya podemos empezar a discernir cosas más, eh, ¿cómo decirlo? Más cotidianas, más del día a día, más de puedo confiar que mi vida está en las manos del Señor, puedo confiar que estoy siendo dirigido por Dios, y eso es lo que hacía Isaac. Dios le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. ¿Cómo? Pero ahí no era la tierra prometida. ¿Y cómo es que ahora me dice que tengo que estar como forastero en otro lado? Pero hay una diferencia, Dios está conmigo. Y eso es lo que tiene que estar claro en su vida y en la mía. Dios está conmigo. Donde quiera que yo vaya, Dios está conmigo. Donde quiera que yo esté, Dios está conmigo. En la situación que yo esté pasando, Dios está conmigo. En la situación agradable que yo esté pasando, Dios está conmigo. En la aflicción que yo esté pasando, Dios está conmigo. Dios está conmigo en todo momento, en todo lugar, y eso es lo que comprendió perfectamente Isaac. Isaac simplemente obedeció. ¿Se fue a dónde? A ese lugar que iba a habitar como forastero, pero sabía que Dios estaba con él, y ahí se ven las evidencias de ese respaldo de Dios en la vida de Isaac. Los pozos, dice aquí, en versículo 12, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová y se enriqueció y fue prosperado, se engrandeció, etc. Bueno, ovejas, vacas, cosechas, todo eso ocurrió por una sola razón. Isaac escuchó la voz de Dios y obedeció. Dios quiere que usted tenga muchas riquezas materiales, no necesariamente. Pero hay una cosa que sí es absolutamente seguro. Dios está conmigo. Una palabra resume esto: Emmanuel, Dios con nosotros. Que el Señor lo bendiga, que Dios añada bendición a su palabra, que crezca en fe usted, que crezca su alma en fe. Voy a leer un pasaje de la Escritura. Dice la tercera carta de Juan a propósito de prosperidad, para que no haya un malentendido. Dice la palabra así. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que usted sea prosperado, que tenga salud, pero que prospere su alma. Que la palabra de Dios sea el manual para guiar su vida, y que la obediencia a la palabra de Dios sea su norma de conducta. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches.